Estamos junto a Albina Keppel retomando la lectura a modo de círculo de estudios del texto sagrado Yoga Vasista. Habíamos quedado, Albina, con el subtítulo Naturaleza del mundo objetivo. Así es, Horacio. Pero voy a retomar un párrafo antes de lo que ya vimos la vez anterior, solo para enganchar con el tema que viene ahora. Bien. La mente no es nada más que ideas y conceptos. ¿Quién puede apenarse porque una colección de este tipo llegue a su fin? La realidad es conciencia que está entre el espectador y los objetos. Esta realidad está velada por la mente y solo se revela cuando la mente cesa de actuar. Cuando los condicionantes mentales desaparecen, la ignorancia, los deseos y las aversiones, la ilusión, la estupidez y el miedo tocan a su fin. Uno disfruta entonces del deleite del autoconocimiento. El que tiene una inteligencia pura por la destrucción de las impurezas internas, tiene su corazón iluminado por la luz del ser, que se produce por la investigación del propio ser. Al comprender la insubstancialidad del nacimiento y de la muerte, permanece sin miedo ni ansiedad en la ciudad del cuerpo. Rama preguntó de nuevo: Señor, te ruego que me expliques cómo puede este universo existir en la conciencia trascendental. Naturaleza del mundo objetivo. Vasista replicó: este universo existe en la infinita conciencia como las olas futuras existen en el océano en calma, sin una diferencia real, sino una potencialidad o diferencia aparente. La conciencia infinita es inmanifestada y omnipresente, como el espacio que existe en todas partes y no puede verse en ninguna. Igual que la reflexión de un objeto en un cristal, no puede decirse que sea algo real ni completamente irreal. Tampoco podemos afirmar que este universo que se refleja en la conciencia sea real ni irreal en estricto sentido. Aquí voy a hacer una pausa, porque cuando en el círculo de estudios del grupo de Santa Fe lo leímos, y sabemos, ¿no es cierto?, que todo es una reflexión, como dice acá, de un objeto en un cristal. Yo tomé un espejo y me miré en el espejo. Entonces pregunté: ¿eso que se refleja en el espejo es Albina? Sí, es Albina. Pero Albina soy yo, fuera del espejo. Entonces, ¿es real el reflejo de Albina en el espejo? E irreal a la vez, porque cuando Albina se aleja del espejo ya no está más reflejada. Claro, sí. Porque si no es muy difícil comprenderlo, pero creo que así quedó como mejor. Esto lo dice como para que nos demos cuenta que en realidad el universo no es más que un reflejo de Dios, ¿no? Exactamente. Pero que nos cuesta verlo. Nos cuesta verlo con los ojos físicos y bueno, algún día lo veremos con los ojos espirituales.
Pero tenemos que empezar a utilizar la mente para eso, Horacio, como cuando estamos mirando algo, saber que ese algo que estamos mirando es un reflejo. Entonces nos vamos a ir acostumbrando a tener esa idea, hasta que llegue un momento que uno lo pueda experienciar dentro de uno. Continuamos. Como el espacio no es afectado por las nubes que flotan en él, esta conciencia infinita no resulta manchada, ni siquiera tocada por el universo que se manifiesta en ella. Como la luz no es vista sin un cuerpo que la refracte, la conciencia infinita se manifiesta por medio de innumerables cuerpos. Carece esencialmente de nombre y de forma, pero todo nombre y toda forma se predican de sus reflexiones, es decir, de lo que se refleja, ¿no es cierto? La conciencia que se refleja en la conciencia resplandece como conciencia, pero el ignorante que se considera sabio y racional piensa que él mismo existe como algo distinto a su propia conciencia. Para el ignorante esta conciencia aparece como el temible mundo objetivo. Para el sabio, esta misma conciencia aparece solo como ser. Es la conciencia, en la conciencia es el experienciar puro. Gracias a ella brilla el sol y todas las cosas disfrutan de vida en este mundo. El ejemplo que vos diste del espejo, creo entenderlo así también, como que nosotros nos creemos que somos el reflejo y que en realidad somos la imagen que se refleja en el espejo. Exactamente. Y que cuando nos alejamos, ya la imagen no está. Por lo tanto, esa imagen que parecía real es irreal porque ya no está. Y todo lo que uno quiera modificar en la reflexión de esa realidad no es tal, no podés afectarla porque es externo al ser. Claro. E irreal, ¿no? E ilusorio. Y va a decir en varias partes, como que lo que nos parece irreal también es real. Sí. Pero es real en ese sentido. Baba en un discurso, está en las revistas Magazine, habla de la diferencia mitia y nitia, pero habla de eso, de lo real y lo aparentemente real. Me hiciste venir a la mente, ¿no es cierto?, la forma física de Baba. La forma física de Baba era real e irreal a la vez. Real porque la veíamos, ¿no es cierto? Sí. Pero irreal porque pertenece a este plano. Sí, era una proyección de la conciencia universal. Exacto. Pero lo que estaba dentro de él, impregnado en él y fuera de él y en todo lo demás, es lo que es verdaderamente real, que es la conciencia cósmica. Esta conciencia no ha sido creada ni puede perecer. Es eterna y el mundo objetivo se superpone a ella como las olas sobre la superficie del océano. En esta conciencia que se refleja sobre sí misma, surge la idea yo soy y el mundo es, que producen esta completa diversidad objetiva. Como espacio, la conciencia permite crecer
a las semillas en su seno. Como aire, estimula su crecimiento. Como agua, las alimenta. Como tierra, las sostiene. Y como luz, manifiesta su nueva vida. La conciencia se manifiesta en el tiempo como el fruto de sí misma. Y acá vamos a hacer una pausa para decir algo que ya veníamos diciendo y que muchos ya deben saber, ¿no es cierto? Que tanto el aire como el agua, la tierra, ¿no es cierto? Digamos, los elementos en sí, los vemos como agua, los vemos como tierra, los vemos como aire, los vemos como fuego. Pero la esencia es conciencia cósmica. No podrían existir si no tuvieran esta esencia. Esta misma conciencia son las diferentes estaciones con sus características específicas. A causa de esta conciencia, el universo entero existe como si contuviese un infinito número de seres hasta el momento de la disolución. Este mundo objetivo aparece y desaparece como la verdadera naturaleza de la conciencia infinita. Puesto que no es diferente de la conciencia, el mundo tiene una mutua relación causal con ella. Brota en ella, existe en ella y es absorbido finalmente en ella. Aunque no está agitada como las profundidades del océano, aparece agitada cuando las olas surgen en su superficie. Igual que el que está borracho se ve a sí mismo como otra persona, la conciencia, al hacerse consciente de sí misma, se considera distinta a lo que en realidad es. Y acá, si querés, podemos parar porque parece un trabalenguas. ¿Qué es lo que significa esto, no? Porque puede traer ciertas dudas, como me las trajo a mí, y creo que aún las tengo también. Cuando dice que la conciencia, al hacerse consciente de sí misma, se considera distinta a lo que en realidad es. Y mi mente puede pensar que si la conciencia, al hacerse consciente de sí misma, para mi modo de ver, tiene que seguir considerándose conciencia. Y sin embargo acá dice Bajista que se considera distinta a lo que en realidad es. Y eso tiene que ver, es mi opinión, Horacio, ¿no es cierto? Que con el nivel mental de cada uno, lo que cada uno le pone en sí, ¿no es cierto?, a este concepto. Porque acá tiene que ver pura y exclusivamente con lo que la mente aprende. Sí, interpreta. Interpreta. Porque de este párrafo yo puedo interpretar una cosa, vos otra, y otras personas otra cosa distinta. Y no es que estén mal, porque la mente de cada uno la va a interpretar a su manera y al modo que puede comprenderlo. Luego, esto para que sepan, cuando uno va leyendo, releyendo y vuelta a leer el Yoga Vasista, lo va comprendiendo mejor. Pero así, en primera instancia, es un poco más difícil. Bueno, vamos a continuar. Este universo no es real ni irreal. Existe en la conciencia,
pero no como algo independiente de la propia conciencia. Aunque parece algo añadido a la conciencia, jamás la rebasa. La relación que existe entre ambos es como la del oro y las joyas. Este ser, el Brahmana supremo, que penetra todas las cosas, es quien permite, querido Rama, que seas consciente del sonido, del gusto, de la forma y de la fragancia. Mira, este parrafito nomás, Horacio, nos vamos a detener. Acá nos vamos a tener que detener en varias partes, porque es muy difícil comprender Sí. esto. Es muy, abstracto. Cuando dice que este Brahmano supremo o conciencia, ¿no es cierto?, cósmica o infinita, como querramos llamarla, es quien permite que nosotros seamos conscientes del sonido, del gusto, de la forma y la fragancia. ¿Y qué significa ser consciente? Para mi modo de ver, ¿no es cierto?, nosotros cuando nacemos, escuchamos, ¿no es cierto?, vamos desarrollando el gusto, vamos viendo las formas, aprendiendo los nombres y absorbemos los olores, Sí. la fragancia o lo que sea. Y nos parece que es una cualidad propia de nosotros. Pero cuando somos conscientes del sonido, del gusto, de la forma y de la fragancia, vamos a ser conscientes de que todo eso es conciencia pura y que nos permite, como seres humanos, llegar a tener esa conciencia, porque los animales también, si vamos al caso, escuchan, les gusta algo o no, pero nunca van a llegar a ser conscientes de que todo eso también es parte de la conciencia cósmica. Y nosotros sí. Es trascendente y omnipotente, puro y no dual. En él no hay ninguna idea de otro. Las diversidades de existencia y no existencia, del bien y del mal, son estúpidamente imaginadas por los ignorantes. Es indiferente suponer que esa imaginación se basa en el ser o en el no ser. Y acá también nos vamos a detener. Cuando dice, ¿no es cierto?, que el bien y el mal también son imaginados por los ignorantes. Porque cuando nosotros estamos en la ignorancia, estamos pendientes del mal, de todo lo que es malo. En una persona vemos, digamos, en vez de ver sus virtudes o cualidades positivas, vamos a ver las negativas. Eso es la ignorancia. O sea, que el bien y el mal dependen Del juzgador, ¿no? Del que juzgar. interpreta. Exactamente. Y juzgamos cuando estamos en la ignorancia. Y cuesta mucho dejar de juzgar, y lo digo por experiencia propia. Pero a medida que vamos avanzando en esta toma de conciencia, en el momento que vamos a juzgar nos detenemos, porque ya sabemos que no tenemos que hacerlo. Y llegará el momento en que ya ni siquiera eso. Si nosotros pensamos que todo está dentro de la conciencia cósmica, ¿no es cierto?, lo puro, lo impuro, el bien, el mal, nos vamos a dar cuenta de que en realidad nada de eso existe y solo existe conciencia cósmica. Y que aquello que está mal a nuestros ojos mentales, en algún momento también se van a fundir en la conciencia cósmica. Porque no hay nada que no llegue a fundirse en la conciencia cósmica. Ni siquiera la piedra. Seguimos. Puesto que todo es y no hay otra cosa que ser,
¿cómo puede suponerse una cosa diferente a él? Por tanto, conceptos como deseable o aborrecible no afectan al ser, puesto que carece de deseo y no presenta dualidad alguna de agente y acción, no se ve involucrado en la acción, puesto que lo que existe y aquello en lo que existe son idénticos, no podemos decir que sean algo. Y como no desea nada, tampoco le domina un pensamiento de inactividad. Y acá hacemos una pausa, porque por ahí se puede pensar, ¿no es cierto?, que el no desear nada nos va a mantener inactivos. Y no es así. Incluso aquel que está meditando en los Himalayas, que aparentemente está en una inactividad, está meditando o ya experienciando a la conciencia cósmica. Esto es todo lo que existe, querido príncipe, y nada más. Tú eres la verdadera existencia del Brahman absoluto. En consecuencia, líbrate de toda noción de dualidad, pero no dejes de actuar. También podrías decirme que no ganas nada realizando cualquier tipo de acción, pero ¿qué puedes conseguir, te diría yo, quedando inactivo? ¿Qué puedes ganar cumpliendo incluso las escrituras? Permanece en paz contigo mismo, querido Rama. Como el océano cuando no es agitado por el viento. El ser penetra y envuelve todas las cosas, y para alcanzarlo no hace falta viajar aquí o allá. No permitas que tu mente merodee por los objetos del mundo. Tú mismo eres el Ser Supremo, la conciencia infinita, y puedes estar seguro de ello. Y acá me detengo, porque esto que le está diciendo Vasista a Rama es para nosotros, es para cada uno de nosotros. Me acuerdo cuando la primera vez que viajé a India, una señora que estudiaba teosofía me preguntó: ¿y para qué vas hasta la India? Y le dije: estoy buscando a Dios. Y me dijo: te estás yendo muy lejos. Y qué gran verdad, ¿no es cierto? Claro, como acá dice, no hace falta viajar aquí o allá, el ser penetra y envuelve todas las cosas. Pero es así, ¿viste? Como hay alguien que te dice algo y te queda, sí, no es que lo olvidaste. Sí, mi alma lo tomó, esa enseñanza. Lo registró. Te está yendo lejos. Y lo recordás también en el momento oportuno, cuando uno va teniendo el conocimiento. Va recordando todas esas pautas que nos fue dando la conciencia cósmica también a lo largo de nuestro trayecto. ¿Te acordás esa experiencia que comenta Baba, que uno de los devotos le pidió algo a Baba, pero se lo pidió con la conciencia del cuerpo de Baba que estaba en Prayanti Lilayan? Y Baba en responderle tardó, no sé, un tiempo, ¿no? Y Baba le dijo: si me hubieras llamado dentro de tu corazón, mi respuesta hubiera sido inmediata. Claro, lo consideraba muy lejos. Claro. ¿No? Que la conciencia está en todos lados y de hecho está en nosotros mismos y somos esa conciencia. Entonces, claro, al pedirlo desde fuera, ¿no? Voy a ir a la iglesia a pedir tal cosa. Exactamente. Estás tardando. Claro, porque Dios es omnipresente, la conciencia cósmica es omnipresente. Mira, cuando yo estudiaba catecismo, cuando era chica, nos decían que Dios era omnipresente, omnisciente y omnipotente. Y como todos los chicos, yo también lo repetía. Pero uno no toma conciencia de la omnipresencia de Dios.
Y si vos te pones a pensar omni, om, empieza con el om, ¿no? Ya sí, ni siquiera tenés que ir a tu salita, a tu altar de plegaria. No. Ya de donde estés y en donde sea y en cualquier momento está ahí. En cualquier momento, si vas en un, digamos, en un colectivo, en un bus, en un tren o en un avión, en cualquier momento donde uno esté está la conciencia infinita. Y yo digo, donde uno esté, bueno, sí, lo permea todo, ¿no? Pero viste que... Sí, ese es el nivel superior. Claro. El tratar de conectarse con Dios. Por ejemplo, a mí que me gusta el deporte y veo a los jugadores de fútbol cuando está por comenzar o entran a la cancha que le piden a Dios. Me parece hermoso porque no es exhibicionismo. Se están conectando donde ellos sienten que se tienen que conectar. Y del modo que pueden y claro. saben. Es hermoso. Porque cada uno desde el lugar donde está lo hace a su manera. Pero... todo eso también tenemos que trascenderlo porque, bueno, nosotros los estamos haciendo en cierta manera y tenemos que tener comprensión con los que no todavía y necesitan ir a una iglesia, a una sinagoga o a cualquier templo. Sí, sí. Entonces nosotros tenemos que ser comprensivos, ¿no? Es nuestro deber serlo, porque tenemos ya por lo menos el conocimiento. Y nos tienen que comprender cuando nos fuimos a la India. Claro. Hoy día entendemos que la India está en nosotros. Sí, Trayanti está dentro nuestro. Exactamente, Horacio. Qué hermoso que es todo esto. Es tan abstracto pero tan hermoso porque uno lo va comprendiendo cada vez mejor también. Bueno, seguimos con otro título que es La mente y la acción. El sentimiento de ser el agente responsable de la acción produce al mismo tiempo felicidad e infelicidad, puesto que separa el sujeto del objeto, puede conducir al estado de yoga o unión, pero es ficticia a los ojos del sabio, aunque para el ignorante sea real. Pero ¿de dónde surge esa idea? Brota de la mente cuando se esfuerza por conseguir algo, espoliada por las tendencias latentes. La acción resultante se atribuye entonces a uno mismo. Cuando la acción produce una experiencia placentera, en la mente surge la idea de estar disfrutando, pero ambas ideas son realmente dos caras de la misma moneda. Y aquí en este caso, ¿no es cierto?, para hacer una aclaración que tal vez ni siquiera es necesaria, la moneda viene a ser como la mente, ¿no? Que tenemos la facultad de pensar bien o mal. Tanto si uno actúa como si no actúa, si está en el cielo o en el infierno, lo que la mente experimenta son las tendencias psicológicas. Cuando se conoce esta verdad, el condicionamiento se debilita y desde ese momento el hombre sabio, aunque actúe, no se implica en el resultado de tales acciones. Deja que las acciones se sucedan en su vida sin apegarse a ellas y las considera iguales a su propio ser, sean cuales fueren sus resultados. Pero esa no es la actitud del ignorante que está inmerso en los estados mentales. Acá para recordar lo que Baba nos dice sobre el servicio, ¿no es cierto? Hacer servicio sin esperar el resultado. Y eso sería como el inicio, digamos,
porque se nos graba, pero en realidad eso lo tenemos que llevar a todas las instancias de nuestra vida, como el sabio, que ya realiza, ¿no es cierto?, todas sus acciones, pero no espera el resultado de ninguna. Solo lo que hace la mente puede ser llamado acción. Por tanto, el único agente es la mente, no el cuerpo. La apariencia objetiva solo es mente. El mundo ilusorio ha brotado en ella y permanece en ella. Cuando los objetos y la propia mente que los percibe se han detenido, lo que queda es conciencia. La mente del iluminado no está en estado de felicidad ni carece de ella. No está parada ni en movimiento. No es real ni irreal, sino que siempre se halla entre ambas posiciones. La conciencia incondicionada y dichosa del iluminado representa su papel en este mundo como si estuviera en un escenario, puesto que los condicionamientos mentales que determinan la naturaleza de la acción y de la experiencia no existen en él, siempre es feliz. Sus acciones no son acciones, pues no son dignas de elogio ni de reprobación. Su conducta es como la de un niño. Cuando parece apenado, no lo está realmente. Está totalmente inafectado por la apariencia objetiva y por las acciones de la mente y de los sentidos. No contempla siquiera las ideas de liberación y de esclavitud. Lo único que ve es el ser. Sería de un bebé, quizás se estaría refiriendo, cuando dice un niño, ¿no? Sería Sí. a lo mejor de un bebé. Claro, porque es no se hace preguntas. Claro. Y fíjate lo que significa llegar a tener una mente iluminada. Mente iluminada es como iluminar una habitación y ver todos los objetos, mientras que en la oscuridad los objetos están, pero no los vemos. Sí. Es extraordinario esto, porque yo supongo llegar a ese estado, ¿no? Y por eso siempre es feliz, porque se considera un actor, por acá lo dice, y representa el papel en el escenario que le toca estar, donde esté, sabe que es un papel que tiene que cumplir. Vos sabés que esto lo tomo para mí ya hace bastante, ¿no? Y sé que donde estoy, sea el lugar que sea, es donde debo estar. Y es un papel que tengo que cumplir en el teatro que es esta vida, ¿no? Y vos sabés que todo se simplifica. Y se simplifica de tal manera, y estoy hablando que todavía en el nivel mental en que estoy, ¿no? Uh-huh. Se simplifica de tal manera que ya no se piensa ni bien ni mal, ni se juzga. Bueno, pensar bien o mal es juzgar, ¿no? Y eso trae una paz y una alegría interna extraordinaria. Puesto que el Brahman absoluto es omnipotente, querido Rama, su poder infinito se manifiesta como este universo visible. Todas las categorías, como la de realidad, irrealidad, unidad, diversidad, principio y fin, solo existen en Brahman, como las olas del océano. Y el jiva
también aparece en Brahman limitado por la conciencia individual. Este jiva sufre cada vez un condicionamiento más intenso y unas experiencias acordes con su condicionamiento y se siente afectado por las consecuencias de sus acciones. Acá estamos hablando ya del karma, ¿no es cierto? Jiva somos cada uno de nosotros individualmente. Y por el condicionamiento con el que nacemos y con el que vamos adquiriendo, ¿no es cierto? Nos vamos condicionando, claro, somos como distintos. dice la palabra, ¿te das cuenta? Y cada uno somos distintos y tenemos un condicionamiento distinto. Y también sabiendo esto nos lleva a la comprensión. Justamente la comprensión es para no juzgar. Para aceptar. Para aceptar, ¿no es cierto? Rama preguntó: pero Señor, Brahman está libre de sufrimientos y en cambio este universo que ha surgido de él como una lámpara encendida por otra lámpara está hundido en el dolor. ¿Cómo es posible esto? Al oír esta pregunta, Vasista quedó un rato meditando para sus adentros en los siguientes términos. Evidentemente el conocimiento de Rama todavía no es eficaz. Todavía quedan impurezas en su mente. Su mente no descansará hasta que no esté completamente preparada para comprender la verdad. Mientras la mente esté agitada por los pensamientos de placer y de dolor, es incapaz de captar la verdad. Cuando la mente se purifica por completo, comprende instantáneamente la verdad. Por eso se ha dicho que el que declara que todo es Brahman al ignorante o a uno que todavía no ha despertado del todo, va al infierno. El maestro sabio debe estimular a sus discípulos para que puedan alcanzar el autocontrol y la paz. Los discípulos deben ser examinados antes de recibir el conocimiento de la verdad. Y esta reflexión de Vasista nos viene bien, porque muchas veces nosotros queremos inculcarle a alguien lo que nosotros sabemos y esa persona todavía no está preparada para recibirlo. Como piensa Vasista de Rama, ¿viste? Y para que reciba el conocimiento, la persona tiene que estar mínimamente preparada, tener ansias por ese conocimiento, porque si no, como decía Jesús, es como tirarles margaritas a los cerdos o perlas a los cerdos, que significa, no es que las personas sean cerdos, no, significa que el cerdo no aprecia el valor de una perla, nada más. Después de hacer estas reflexiones, Vasista dijo a Rama: ya descubrirás por ti mismo si Brahman está libre de sufrimiento o no lo está. A su debido tiempo te ayudaré a comprenderlo. Por ahora solo debes saber lo siguiente: Brahman está presente en todas partes sin estar en ningún sitio. Este Brahman, por medio de su indescriptible poder, conocido como Maya, ha producido la creación. Maya es capaz de hacer que lo irreal parezca real y viceversa, como el insondable vacío del espacio parece de color azul sin serlo realmente. Mira, Rama, tú ves una infinita diversidad de criaturas en este mundo.
Eso es la manifestación del poder infinito del Señor. Puedes estar tranquilo. El que permanece en paz consigo mismo comprende la verdad. Cuando la mente no está en paz, el mundo parece confuso y dividido. De hecho, el universo solo es la ilusoria manifestación del poder del Señor. Del mismo modo que cuando hay luz se ve de modo natural, este mundo aparente ha brotado como si fuera su verdadera naturaleza a causa de la omnipotencia divina. Pero al mismo tiempo que surge el mundo, ha surgido también la ignorancia, y ella es la causa del sufrimiento. Líbrate de esa ignorancia y verás la verdadera naturaleza del mundo. Para dejar de sufrir, ¿no? Para dejar de sufrir, porque ¿qué es lo que nos hace sufrir? La ignorancia. La ignorancia mental. ¿Te das cuenta? El estar continuamente juzgando o viendo todo lo malo que ocurre. Y ocurren cosas malas porque es algo que dicen, pero las cosas ocurren. Sí, pero es nuestra percepción. Nos torturamos y nos torturamos constantemente. Las cosas que ocurren tienen que ocurrir. Nosotros vemos de la película, vemos un pedacito, pero no sabemos el pasado ni el futuro. Tampoco tenemos por qué saberlo. Lo que sí tenemos que saber, que todo salió de Brahman, todos estamos dentro. Que hay que entregarse a su voluntad también. Exacto. Y entonces, ¿qué nos vamos a ahorrar? Sufrimiento. Claro, claro. Porque la mente va a estar en paz. Si la mente está en paz, nos surgen emociones. Claro, el título era que leíste es la mente y la acción. O sea, ¿qué acción tomamos cuando la mente se dispara, no? Claro. Fíjate que de una misma acción puede haber miles de interpretaciones según la mente de cada uno. Sí, o vamos al ejemplo del televisor. Estás cambiando canal. Podés parar en un canal que está tirando noticias que te destruyen emocionalmente. Podés quedarte y seguir o cambiar a otro, ¿no? Es tu decisión. Es la decisión, uno tiene el control. Que no está bien ni mal, ni bien ni mal. No está ni bien ni mal. Uno tiene el control, De ¿viste? decidir, Como decir el control del televisor. De decidir en qué te involucras emocionalmente, ¿no? ¿Qué te hace sufrir y qué no? Claro, a veces plantean, viste, en el círculo de estudios, bueno, que cambian de canal porque les hace mal ver tal o cual cosa que ocurre en el mundo. Y yo le digo que está bien, porque cada uno tiene su técnica para poder encontrar esa paz. Uh-huh. Pero cuando la mente está en paz, vos podés ver cualquier noticia, porque sabés que eso está ocurriendo en el escenario que es este mundo, y cada uno tiene un rol. Como en la película, está el que hace de malo, el que hace de bueno, y sin embargo son personas... Claro. Ajenas al papel que están realizando. Sí, tal cual. Si nosotros no empezamos mentalmente por comprender eso, vamos a seguir sufriendo y vamos a seguir en esa ignorancia que nos va a hacer sufrir. Este conocimiento no es que, bueno, tenemos el conocimiento y ya está todo. No, esto es la práctica. Sí. Y el esfuerzo de cada uno, que lo repite siempre. Sí. Para finalizar, Rama está tomando un papel también, Sí. porque no es que él no comprendiera todo, sino que está tomando el papel de cada uno de nosotros para hacerle preguntas que le haríamos nosotros, Sí, si lo tuviéramos hoy a Caballista. Y yo le haría esa y muchas más, te digo. Bueno, muchísimas gracias, Albina. No, Zaira. Zaira.